Hola, bienvenidos sean todos al tercer podcast de nuestro Cineclub Paradiso. En esta oportunidad estaremos conversando sobre Dreams, también conocida como Los sueños de Akira Kurosawa, que es una coproducción japonesa-estadounidense que pues fue escrita y dirigida por Akira Kurosawa, en la que él nos presenta pues 8 sueños que tuvo a lo largo de su vida y que reconstruyó a partir de escritos autobiográficos y pues de su gran imaginación, ¿no? Esta es una peli que tuvo más nominaciones que premios. Bueno, a pesar de haber sido distribuida por Warner Bros., pues no es tan conocida como uno pudiera pensar. Y bueno, tal vez pasará muchos años para que así sea, como en el caso de Vértigo, de Hitchcock. Entonces, bueno, no sé qué les pareció la peli, cuál fue su experiencia, en líneas generales. Yo la había empezado a ver hace años y siempre me quedaba en el mismo sitio por una cuestión de en qué momento la veía. Y me resultó un viaje realmente, un viaje de fuerza al principio, porque me parece que la película empieza como de lo oscuro a lo sublime y pues como siempre el manejo de los sonidos, de los silencios y eventualmente de la música hace del viaje por los sueños algo hermosísimo. Eventualmente culmina con la sublimación, creo yo, de lo que debería ser la vida y lo que debería ser la comunión del ser humano con la naturaleza. El último sueño, y es porque voy por ahí porque lo es el que tengo más fresco, ¿no? Que es el pueblo de los molinos de agua. Es una cosa inmensamente preciosa y va en contraposición, si se quiere, en equilibrio a el primero, ¿no? Que es la luz del sol a través de la lluvia, que es el sueño relacionado a los zorros, ¿no? Esta película tiene muchos temas, muchos detalles a los cuales prestarle atención y sobre todo esa crítica fuerte a cómo se usa la ciencia, cuál es el equilibrio con la naturaleza. Me pareció que es inmensamente preciosa. Creo que me quedo sin palabras realmente porque lo impresionante de cómo puede acabar la humanidad, digamos, todos lo sabemos, todos los que estamos en este cineforo de una u otra forma tenemos este conocimiento, pero verlo plasmado de la manera en que él lo presenta, sobre todo en el monte Fuji rojo, me hizo recordar la crisis de Fukushima. Es hermoso y el paseo por todas estas campiñas para Van Gogh, creo que quizás Indy va a tener una mejor perspectiva a nivel artístico de ese sueño, porque de verdad es alucinante y acompañado de la música de Chopin, pues es un sin palabras completo todo el sueño. es una montaña rusa, de verdad que es espectacular. Sí, bueno, ese sueño a mí me pareció precioso. Lo disfruté mucho el sueño con Van Gogh, cómo se adentra en sus pinturas, la fotografía de ese sueño, que me imagino que ya Flor de Loto va a comentar acerca de eso. Es bellísima, cómo se mete entre las pinceladas que sabemos que Van Gogh tenía esa pincelada fuerte, unas pinturas con mucha textura, con colores muy vivos. Me gustó mucho ese sueño, lo disfruté mucho. También me gustó el primer sueño del sol y la lluvia y de cuando se casan los zorros, ¿no? Y lo que eso conlleva es como ese sueño de represión de la madre porque hizo algo que no debía el niño. Y wow, le da hasta una katana pequeña, una mini katana, una katana for kids, para que se haga el harakiri porque bueno, hizo algo que no correspondía. De repente me estoy adentrando en muchos detalles y ahorita nos pidieron un poco que habláramos en líneas generales. Me parece que es una gran crítica, por un lado, a los temas de guerra, a cómo el ser humano ha utilizado los recursos, a cómo hemos impactado en la naturaleza, pero tal como lo dijo Raziel,
el último sueño como que nos da esa esperanza, como que reivindica todo. El último sueño para mí fue súper esperanzador, fue muy inspirador. Sí, que me pareció pues impresionante cómo logra plasmar a Akira cada uno de esos sueños, pero de una forma tan fidedigna que parece que estuviéramos viendo, o sea, los sueños de él realmente. O sea, cómo proyectó lo que soñó de una manera tan fiel y artística. O sea, eso me como impactó. dentro de su cabeza, como si estuviéramos dentro de su cabeza, ¿no? O sea, uno de los sueños que más me impactaron fue el túnel y Cuervos. Cuervos era el que comentaban con Van Gogh. Es impresionante ese paseo entre las pinturas. Y bueno, el del túnel, no sé si lo recuerdan, que era donde salían todos esos Sí, zombies. impresionante. Ese me encantó. Sí, fue inesperado porque es un poco como que cambia a la categoría thriller, como que cambia, ¿no? Un poco la película y un poco de terror. Nos muestra esa parte, esa oscuridad, pero al mismo tiempo aprecié mucho los planos de ese sueño. Un acercamiento natural del personaje principal hacia la cámara, dándonos la sensación de un zoom in, ¿no? O sea, la cámara está fija, pero el personaje principal, en este caso se supone que es Akira, se acerca caminando. Entonces, primero está lejos, luego se acerca y luego pasa la cámara de largo y se aleja nuevamente un poquito. Y es muy chévere porque la cámara solo estuvo esperándolo y luego lo siguió unos centímetros. Entonces, una manera tan sutil que acompaña esa oscuridad, esa penumbra de este sueño que en este caso expresaba una emoción triste, una carga muy, muy fuerte, una depresión, ¿no? Entonces, creo que podemos ver un material valioso de la biografía de Akira Kurosawa a través de sus emociones, ¿no? Algo tan interior como los sueños. En ese sentido, es algo que debemos valorar en esta pieza, en esta obra. Pero en general, mi impresión, o sea, la primera impresión que tengo en la película es que es bastante extraña, ¿no? Con esas microhistorias, bastante extraña, en algunos casos lenta, ¿no? Y bueno, los personajes no tienen nombre, tenemos un hilo conductor, o el único posible hilo conductor es la cronología de ese personaje principal, porque primero lo vemos niño y después asumimos que es el mismo ya de adulto. Entonces, esto es porque previamente, bueno, sabemos que se trata de los sueños de Akira, así que esa persona debería estar representando a Kurosawa, ¿no? Y metido en toda esta fantasía que nos hace sentir que estamos en esa misma fantasía con él, acompañándolo de observadores, obviamente, pero que efectivamente es una fantasía, ¿no? Por esos colores tan vivos y esos paisajes naturales que definitivamente le gustan mucho al director. Es encantador. Sí, tal cual como dices tú, parece que el hilo conductor es justo el personaje que lo vemos de niño y luego de adulto. Y ese sueño que dices del túnel me pareció súper impresionante también, porque ahí esa es la gran crítica a la guerra, me parece. Y es una crítica súper, no sé, armada de una forma, con una estética y con una narrativa como perfecta, en la que en pocos minutos muestras ese gran mensaje con un gran peso de lo que piensa Akira de la guerra, digámoslo así. Así que sí, me gustó, es uno de los sueños que más me gustó también. Sí, perdón, fíjense que volviendo al túnel, evidentemente es una crítica fuerte a la guerra, pero mientras lo veía yo decía, ¿él está muerto o simplemente está vivo y se está atormentando porque tiene una pesadilla, ¿no? Y claro,
en algún momento revisando, los perros los utilizaban para acabar con tanques. Si se dan cuenta, alrededor exactamente del perro, el perro llevaba minas antitanques, pero luego si asumimos que este señor realmente murió con su escuadrón, es lo que está en el infierno y este perro está evitando que él salga. Por lo tanto, este perro pudiera ser el cerbero del infierno, está evitando que salga. No puede salir. Tu tortura es ver junto a tu pelotón como todos murieron. Es una crítica fuerte a la guerra, y si no estás muerto, pues como bien lo dice él, hubiera preferido morir con ustedes a estar vivo y soñar siempre con ustedes que quieren volver, ¿no? Y luego la consecución de estos sueños es, ya lo dijeron ustedes, como el hilo conductor de Akira, pero si se dan cuenta, Akira se vuelve como la representación de la evolución de Japón, desde una vista tradicional, que vendrían a ser los primeros sueños, y luego esa salida a la internacionalidad, por decirlo de alguna manera, con la tormenta de nieve y el túnel, porque ya ingresas a una guerra, ¿ok? A querer ascender a las montañas, a una guerra en el túnel, a interactuar con los grandes artistas, como en Cuervos, y luego todo lo que pudiera pasar si hacemos mal uso de la tecnología y todo esto que aprendemos fuera del ambiente tradicional de nuestro país, en este caso hablando como japonés, ¿no? Para pues luego entender que lo que realmente necesitamos es ser un poco más sencillo y simple, como decía el abuelito del pueblo de los molinos de agua, y estar un poco más en equilibrio con la naturaleza. O sea, la consecución es una real obra de arte. Que uno ve estos 8 cortos o estos 8 sueños y uno o la gente pudiera pensar, no, pero esto no tiene relación alguna uno con otro, pero sí hay una relación, y es cronológica, si uno quiere verlo así, ¿no? De cuando él es pequeño, luego cuáles son los miedos de pronto que uno tiene cuando es pequeño, y luego cómo esos miedos a su vez van evolucionando, van creciendo con el propio Akira y con la humanidad, como dice, y con el propio Japón, como dice. Tiene varias perspectivas, ¿no? Si uno lo ve como el hombre, como Akira, o como Akira como representación del hombre en la Tierra, en el planeta, pues, y como también como país se aprecia esa evolución y esa influencia de Japón en la vida de este hombre, y a su vez cómo eso se refleja en el mundo, porque las guerras van a ser universales, porque esas luchas internas, por ejemplo, en el sueño de la nieve, que a Akira le gustaba lo que es la escalada y todo eso. Entonces, y también le gustaban el arte, pues la pintura, y todas esas cosas se ven reflejadas en los sueños. Pero bueno, ya que podemos pasar ya a cuáles fueron los sueños favoritos que cada uno tuvo, y en mi caso pues fue el túnel, igual que Miner. Bueno, este no es un sueño, es más una pesadilla, pero definitivamente, bueno, el túnel me gustó la primera vez que vi la peli y ahora. Y es porque, bueno, me parece que es súper extraordinario, aleccionadora y hasta atemorizante, ¿no? Por lo paranormal del relato que realmente te paraliza. Y el director logra lo que se propone, que es ponernos a pensar, ¿no? Más allá de las muertes, de la guerra y el sufrimiento, lo que puede llegar a sentir los que están muertos producto de la guerra. Definitivamente este señor, este oficial o general o lo que sea, jefe de guerra, ya no va a ser el mismo luego de este encuentro, ¿no? con sus ex compañeros, con el más allá, porque ya él de pronto o está muerto, como dice Héctor, o realmente está vivo y va a volver a casa, pero no sano y salvo, porque él siempre va a tener
que recordar eso que sucedió y siempre va a estar eso presente ahí como acechándolo, ¿no? Como ese perro que le ladra y le recuerda que todo el daño que ocasionó, sus decisiones y sus actuaciones dentro de la guerra. Entonces es realmente maravilloso pues como Akira logró con esos personajes maquillados de esa manera que destacan demasiado ese color en su rostro y en una escena pues que no tiene gran una escenografía porque es un túnel, básicamente ellos allí, los soldados, una cámara y como con el relato y las actuaciones y bueno, ciertos efectos, claro, de sonido con el perro cuando ladra, que hace que realmente parezca una pesadilla, que realmente ellos volvieron y del más allá y que ya, aunque, o sea, que no hay vuelta atrás, o sea, aunque ellos entiendan que están muertos, o sea, ya no vas a reparar nada y lo único que queda es los lamentos y el arrepentimiento. O sea, no sé qué sueño fue el que a ustedes más les impactó, que bueno, ya lo han dicho casi todos, pero... Pues yo vuelvo al que mencioné ahorita, el último, el de la villa con los molinos de agua y el de Van Gogh. Para mí son los más, no sé, inclusive desde el punto de vista técnico, lo que hacen con las pinturas de Van Gogh, demasiado bien trabajado y digamos te eleva el espíritu porque has pasado por diferentes sueños que algunos son pesadillas, otros son no pesadillas, pero te hacen recordar, porque no es que uno no lo sepa, pero te hacen revivir como de manera más cruda las cosas que no están bien en este planeta. Sí, hay pesadillas y hay sueños. Las pesadillas serían la del túnel, la del monte Fuji en rojo y la del ogro llorón. Sí, la de tormenta de nieve, hay como que una dualidad allí, ¿no? Entre pesadilla y sueño, como medio pesadillesca. Hay algo interesante en uno de esos sueños, el segundo creo, y parece que tiene que ver con un elemento autobiográfico de Kurosawa. Me parece que su hermana se perdió de niña y fíjate que ese segundo sueño es un poco, él persigue a esta chica que se le aparece, la va a buscar en el bosque, etcétera, no la encuentra, nunca la puede encontrar, nunca la puede alcanzar, y yo creo que hace un poco referencia a eso de que su hermana desapareció. No sé realmente, pero sí muestra, a propósito de ese sueño, sí muestra, bueno, Akira siempre trata de mostrar como la cultura japonesa de diferentes puntos de vista, de diferentes facetas, aunque sea por segundos, pero lo hace, y aquí en este sueño, en el segundo, se enfoca en lo que es el teatro del siglo XIV, que es más antiguo que el kabuki. Sí, por las máscaras, son típicas del teatro no. Ajá, y tiene, o sea, los vestuarios son como más grandes, coloridos, pero a la vez son como más sutiles, como más formales, no sé. Y es lento, hace todo como lento, ¿sabes? Así como lo hacían en ese como especie de baile que hicieron allí y entonces yo decía, pero claro, uno ve eso y uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, pero para ellos eso es algo súper tradicional que viene de China, cuando en Japón empiezan a hacer todos esos bailes y empiezan como a adoptar esas tradiciones chinas y se inicia lo que es el teatro, ¿no? Que es bellísimo, ¿no? O sea, a mí me parece espectacular todo eso, como van lento, como esa lentitud que los caracteriza, todo los movimientos, los colores, es bellísimo. Sí, creo que los dos primeros sueños están más relacionados con la cultura japonesa, sobre todo porque muestra la infancia de Akira, ¿no? De hecho, el segundo creo que se llama Muñecas, no sé qué, y es como que, no me acuerdo bien el nombre, pero me pareció, antes de saber o de recordar el nombre de ese segundo sueño, me pareció que eran esos actores con esos super trajes elaborados y coloridos, era como una representación de las muñecas de las niñas con las que él estaba. Y pues parece que hay mensajes ahí ocultos, bien sea lo que comentó Indira,
de que se perdió su hermana, o bien sea el tema de los duraznos, el árbol de duraznos que le habían cortado y esto le entristecía. O sea, siento que en todos los sueños Akira está mostrándonos sus preocupaciones y sus pensamientos personales, ¿no? Y la mayoría de los sueños, a excepción de estos dos primeros, creo que el mensaje se centra en el daño del hombre sobre la naturaleza. Y no solamente sobre la naturaleza como planeta Tierra, sino la naturaleza humana también, ¿no? Como hablamos de lo que ocasiona la guerra a muchas naciones o a todas las naciones. Y en general las secuelas que quedan, ¿no? Entonces es como lo que a él le impactó en la vida o le impacta o lo que es importante para su vida, porque seguramente no son los únicos sueños que tuvo, pero si él los eligió y bueno, y él también hizo el guión, entonces nos quiere mostrar algo muy importante para él y que cree que es importante para el resto del mundo. Comunica este mensaje de maneras simples, ¿no? Como por ejemplo cuando al final, con el último sueño, que quiere mostrar que deberíamos volver a lo natural, estar en relación cercana con la naturaleza para evitar tantos problemas, tantas destrucciones, tanta contaminación, en fin. Entonces es como la inocencia en sus sueños y lo que él le impacta a través de las pantallas, ¿no? Es muy, muy personal, es muy sencillo, pero es profundo a la vez, entonces conecta con nosotros, con lo que podemos compartir. Un dato freak es que Martin Scorsese era el Van Gogh. Ay, dijo, sí, yo estaba esperando que ustedes lo dijeran. Muy bien. Excelente. Dijo que aceptó solo para conocerlo. Eso me encantó. Qué bello. Gerardo, no sé si nos quieres comentar cuál fue tu sueño favorito, qué te pareció la peli, no sé. Bueno, a mí me parece que el primero y el último, o sea, el primero que abre y el último que cierra son como los pilares de la historia. El primero porque creo que representa de alguna manera como la caída, es como el pecado, ¿no? Como la caída del hombre, digamos, como el hombre haciendo lo que no debe y comenzando como a pagar las consecuencias de eso. Lo que me resulta muy chocante es el hecho de que sea un niño. Y además las imágenes es algo que tiene Kurosawa, así como otros directores han heredado hoy en día, es que puede ser bello, pero a la vez un poco choqueante o chocante en la manera de representar a los personajes, a lo que quiere mostrar, digamos, esa idea de estos especies de zorros que son como digamos, unos espíritus del bosque sagrados o algo por el estilo, que por momentos este niño interactuando o espiándolos me da como una sensación como de... Son ese tipo de escenas que si la ves de muy chico es como que se te marcan mucho porque es como fuerte lo que te está mostrando. Tiene un contenido artístico y bello, pero a su vez es como que esa marcha o esa procesión y la mirada de esa especie de espíritus que son, es como muy fuerte, como que tiene una presencia muy... yo no sé si llamarle que son malos en realidad, pero como que están por encima de todo eso y te lo hace ver el director, y me parece que vos sentís ese mismo temor y a la vez curiosidad que está sintiendo ese niño cuando los está espiando, observando. Entonces ese sueño me parece como que es fundamental, digamos, en la historia. Y además, como dije, por lo que representa, ¿no? Es como una especie de como que abre la puerta al error. Y después empieza a mostrarte una serie de sueños o pesadillas en las que se ve al ser humano fallando, cometiendo errores contra la naturaleza, entre la vida y la muerte. Y entra mucho ahí el juego de la culpa. Y después el sueño final es como la redención, es como el ideal que quisiera el director, ¿no?
quisiera que se alcanzara. Me parece que Kurosawa, a lo largo de toda su obra, en realidad, pero en esta película, que es como su capricho más grande, a lo mejor en el sentido personal, él siempre relaciona el arte con la cultura y la tradición, a su vez la tradición y la cultura con la naturaleza, y la naturaleza con la espiritualidad. Y en esto último es como que no puede separar eso. Desde su perspectiva o tal vez desde su cultura también, él relaciona lo terrenal con ese orden superior invisible, y cree que el camino del ser humano para encontrarse, o si hay un camino espiritual para seguir, está relacionado con la naturaleza, con la relación con la naturaleza, y principalmente con el respeto a la naturaleza. Efectivamente, las jerarquías en la tradición japonesas son muy importantes. O sea, los humanos, y dentro de los humanos hay jerarquías, pero por encima de los humanos están las deidades, la naturaleza. Y ese encuentro, por ejemplo, del alpinista con el nombre es Yuki Onna, una especie de entidad asociada al invierno. Esa sección ese sueño tiene la particularidad de que en algún momento como que te ralentiza, porque te estás enfriando, ¿no? Te estás congelando, y eventualmente alguien te ropa y tú mismo viendo la imagen, o sea, ¿y esta mujer de dónde salió? Esa jerarquía, él mantiene esa jerarquía de la humanidad por debajo de la naturaleza, y que es importante conectarse a ella. No hacerlo implica el sueño del Monte Fuji, por ejemplo. Exacto. Y solo decirles que a mí me parece que esta peli, pues, como un regalo que nos deja Akira, pues, al final de sus días y de su vida, y que bueno, me parece estupendo haberlo tenido para el final del ciclo, porque es una obra única, de belleza inigualable, que yo de verdad, o sea, no he visto en ninguna otra película, y creo que no voy a ver nada parecido. Ya es la última peli que vamos a hablar de Kurosawa. Nosotros, pues, durante el ciclo tuvimos la oportunidad como de ver una muestra bastante representativa de sus obras, y qué mejor broche de oro que ver estos sueños de Akira. Y a mí también me pareció bueno que esta película cierre el ciclo, por el hecho de que creo que reúne un poco de todos los condimentos o condiciones que hacen al cine de este director, desde la impronta que le da, digamos, a nivel fotografía, a nivel esa especie de realismo fantástico que plantea por momentos, y a su vez el mensaje, esta cosa de muy constante en toda su carrera, de la naturaleza presente en las películas, y en esta más que nunca, con un mensaje muy claro, la espiritualidad entendida a través de la naturaleza la mayoría de las veces, y todos esos valores morales que se desprenden de esa estructura espiritual, que tienen que ver con el respeto, con el honor, el respeto a todos los seres vivos, a la naturaleza, el honor. Como vos decías, es un ecologista, un humanista, y me parece que además lo que hace es poner siempre la responsabilidad sobre el individuo y no sobre las masas. O sea, siempre deja en claro que te habla a vos si estás viendo la película, no importa que la estés viendo 50 años después de que la hizo. Si algo te deja, es como que eso es lo que él quería transmitir, cambiar, digamos, un poco la conciencia en algunos aspectos, me parece, o educar a través del cine, en el buen sentido de la palabra. Y se ve reflejado, por ejemplo, en esta especie de pesadilla del túnel, donde este capitán le dice a sus soldados, yo podría echarle la culpa a la guerra, pero fue mi responsabilidad. Yo tendría que haber muerto con ustedes, o tendría que haberlos cuidado o defendido mejor. Entonces ahí está el mensaje del director, y lo he visto en muchas de sus películas, donde te habla a vos, digamos. Si bien puede hablar de la guerra en general, del desastre nuclear, al fin y al cabo siempre le habla al que está mirando la película y le está diciendo, esto hay que cambiar, fíjate qué podés hacer desde tu lugar. Exacto, o sea, nos habla de él, pero su mensaje es universal, es para toda la humanidad. De verdad que hay que agradecerle por habernos compartido todo este gran repertorio
de obras que cada uno toca un tópico importante, de búsquedas, de esperanza, las miserias, de la vida, de la muerte, de todo para reflexionar. Y eso que bueno, agradecerle a él por todo lo que nos dejó, dejarnos todo este legado, y agradecerles a ustedes por compartir todas sus ideas, sus impresiones de la peli, y los esperamos entonces para el inicio del próximo ciclo de nuestro Cineclub Paradiso, que en este caso corresponde a John Ford. Muchas gracias y que estén muy bien.